primer conjunto de ejercicios resueltos sobre generalidades requeridas para el curso de cálculo. Son 5 problemas nada más, esperemos que pronto tengamos más. Por lo pronto, pues comencemos con el primero. Dice así, es un problema bastante sencillo, dice demostrar que si x es mayor que y, entonces menos x es menor que menos y de aquí surge la famosa regla de decir, bueno, si tienes una desigualdad y la multiplicas por menos uno, la desigualdad se invierte. ¿Mm? Es decir, si es mayor, pues resulta ser, si multiplicas por menos uno, se convierte en menor. Menor o igual o mayor o igual. Bien, la demostración es fácil, simplemente hay que sumar a ambos lados la misma cantidad, siempre a ambos lados de la desigualdad. Sean x y y tales que satisfagan la desigualdad. Esta pues se mantiene, por supuesto, si sumamos o restamos un mismo número a ambos lados. Así que si restamos y a ambos lados, se obtiene que este lado es 0 y de acá obtenemos del lado izquierdo x menos y mayor que 0. Este es el resultado. Si a esta nueva desigualdad le restamos ahora x, entonces se cancela x de acá y aparece menos x del lado derecho, es decir, tendremos esto. Y eso es justamente lo que queremos mostrar, que menos x es menor que menos y. Bien, primer problema. Pasemos al segundo. Aquí lo tenemos. Nos piden, dice, usando la definición de valor absoluto, encontrar los valores de esta variable que satisfacen a, inciso A, esta desigualdad. Esta desigualdad que tenemos aquí. Y B, el caso B es otra desigualdad sobre la misma variable x. Bueno, hay que usar la definición del valor absoluto y esa definición está dada por esta expresión. Si dentro de las barritas tenemos un valor y que sea positivo o cero, entonces simplemente se sustituye las barritas con todo y por y. Si aquí adentro tenemos un valor negativo, menos 3, menos 5.2, entonces tendremos que poner un signo menos extra para tener aquí menos y. Cuando lo de aquí adentro, de las barritas, sea negativo. Ok, entonces vamos al problema, al caso A. Si x más 2 es mayor que 0, es decir, si lo que está aquí adentro de la desigualdad resulta ser no negativo, entonces la desigualdad simplemente sustituimos aquí el valor, lo que tenemos, x más 2. Y eso, la desigualdad se convierte en esta otra, x más 2, x más 2 mayor o igual que 3. Pues sumando y restando a ambos miembros de la desigualdad tendremos que, es decir, por ejemplo, restando menos 2 a ambos miembros, tenemos que x resulta ser mayor o igual que 1. Listo, tenemos una primera condición. En caso contrario, es decir, si lo que está dentro de las barritas es negativo, entonces habrá que ponerle un signo menos. La desigualdad no la cambien. La desigualdad sigue igual. Pónganle un signo menos, nada más. Entonces tendremos menos x menos 2, mayor o igual que 3. Y esto se convierte, sumando y restando, se convierte en esta otra. Menos 5 mayor o igual que x. O quiere decir eso, que x es menor o igual que menos 5. Estas dos cosas en amarillo nos dan justamente las condiciones que necesita cubrir x para satisfacer la primera desigualdad, es decir, la del inciso A. Y eso quiere decir que x debe ser menor o igual que 5. Y eso se satisface en todos los puntos que están en este intervalo. Miren. Abierto de la izquierda o por menos infinito hasta llegar a menos 5 cerrados. Y eso lo unimos
con el otro intervalo que resulta de aquí, x mayor o igual que 1, y eso quiere decir que pues tenemos un cerrado por la izquierda y abierto por la derecha con infinito. Entonces, la unión de esos dos intervalos nos da el intervalo total para el cual las variables, los números que están contenidos allí satisfacen esta desigualdad, la A. En el caso B, hacemos un procedimiento similar. Entonces, primeramente, si esta cantidad en B resulta ser positiva, es decir, aquí lo tenemos, o 0, bien, pues entonces simplemente la sustituimos tal cual. Y eso nos da esta desigualdad, k por x más 1 menor que 4. Y sumando y restando y dividiendo se obtiene esta otra que tengo aquí en amarillo, que significa que x es menor que 3 entre k. Ahora el caso contrario, si k por x más 1 resulta ser negativo, pues entonces esta desigualdad se convierte en esta otra. Habrá que poner menos en todo la parte de adentro de las barritas. Aquí, menos k por x menos 1. La desigualdad la dejamos tal cual, menor que 4. Y de aquí, restando, sumando, dividiendo otra vez, obtenemos esta otra, que menos 5 entre k debe ser menor que x. Así que nuevamente estas dos cantidades que están aquí en amarillo, estas dos desigualdades que están en amarillo, pues en conjunto, las dos en conjunto nos dan la condición requerida para que esta desigualdad valga para todos los valores de x. Y por lo tanto, entonces tenemos este intervalo, es decir, x, todos los x que satisfacen b deben estar aquí contenidos, miren, están aquí contenidos. En este intervalo abierto por la izquierda y abierto por la derecha, de menos 5 entre k a 3 entre k. Y listo, problema resuelto. Pasemos al siguiente. Problema 3. Determinar los valores de estas funciones, los valores particulares de estas funciones trigonométricas en este punto, pi sobre 4. Seno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 4 y la tangente de pi sobre 4. Para eso vamos a usar un aspecto geométrico y lo que sabemos de las funciones seno y coseno como proyecciones de la hipotenusa, que aquí vale 1 en el círculo unitario, que es el radio, sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical. En otras palabras, la hipotenusa, que es el radio del círculo, vale 1. La proyección sobre el eje horizontal, que es la línea azul, resulta ser simplemente coseno del ángulo que se encuentra subtendido entre estas dos líneas. La proyección sobre el eje vertical resulta ser el seno, o sea, seno de teta, el ángulo que tenemos aquí subtendido. Recuerden que en nuestro caso particular, en este problema, teta debe valer pi sobre 4, ¿no? Eso es una cosa. De hecho, está dibujado aquí, miren. Lo que se subtiende, pi sobre 4 es el ángulo que bisecta al primer cuadrante, es decir, lo parte a la mitad. Y eso quiere decir que lo mismo que tengamos aquí en la línea, la longitud de la línea azul debe ser la misma longitud de la línea roja. Y se ve claramente aquí cuando tenemos punto 5 en el eje X. Tendremos también punto 5 en el eje Y. Esa es la condición y esa es la situación para nuestro problema, pi sobre 4. Bueno, entonces, ya lo hemos dicho aquí y lo repetimos nuevamente acá. La proyección de la hipotenusa sobre el eje horizontal pues es x igual a coseno de teta y la proyección sobre el eje vertical pues es y igual a seno de teta. Recuerden nuevamente, teta es igual a pi sobre 4 y eso quiere decir que teta debe ser pi 45 grados. Por lo tanto, y ya lo dijimos, esta longitud es igual a esta otra. La longitud de la línea azul es la longitud de la línea roja,
coseno de teta es igual a seno de teta, cuando teta es pi sobre 4. Y usando la fórmula del gran Pitágoras, pues tendremos aquí que 1 cuadrado, que es 1, debe ser igual a x cuadrada más y cuadrada, es decir, la longitud azul al cuadrado más la longitud roja al cuadrado. Pero la longitud roja es igual a la longitud azul, por lo tanto tendremos que 1 es igual a 2 veces x cuadrado, es decir, esta cantidad y esta cantidad son iguales, entonces tenemos 1 más 2, 1 debe ser igual a 2x cuadrada. O bien, escribiéndolo en términos de las funciones trigonométricas, x es el coseno, entonces tenemos 1 es igual a 2 coseno cuadrado de teta, y despejando de aquí el coseno, pues tendremos que el coseno, y usando ya el hecho de que teta es igual a pi sobre 4, pues entonces coseno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2. Y por ende, el seno de pi sobre 4 es igual a 1 sobre raíz de 2. Bien, usando el hecho de que la tangente es el cociente entre el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, pues entonces, y que esos catetos son iguales, pues esta cantidad es igual a 1. Por lo tanto, tendremos aquí en amarillo el resultado del problema. Seno de pi sobre 4 es igual a 1 sobre raíz de 2, igualmente lo es el coseno de pi sobre 4, y la tangente de pi sobre 4 es 1. Listo, problema resuelto. Pasemos al siguiente. Seguimos con las funciones trigonométricas. Si bien ahorita todavía no sabemos qué es una función, no la hemos definido, vamos a usar la idea global, universal de lo que podemos entender por una función. Después nos dedicaremos a definirla. Ahorita por lo pronto usamos los resultados que traemos de antemano, dados de antemano. Seno de teta o seno de t, en este caso aquí lo escribimos como t, en este problema, coseno de t, coseno de teta, y tangente de t, tangente de teta, simplemente cambiamos la teta por t. Entonces, es un cambio de notación simple que esperamos que reduzca nuestra notación en general. Bueno, pues el problema dice demostrar que estas funciones son funciones periódicas y calcular sus periodos, además. Bueno, funciones periódicas, ¿qué quiere decir que sean funciones periódicas? Pues recuerden primeramente que una cantidad es periódica si ésta vuelve a ocurrir en un cierto tiempo posterior o una distancia, porque también en distancias o en tiempos vale que sea periódica. De hecho, la cantidad no requiere tener dimensiones. Pero ejemplos de esta situación son las mareas en el mar y las estaciones en el año. Bien, si la cantidad en cuestión puede describirse por una función, entonces se dice que la función es periódica. Y esa condición se escribe así. Fíjense que es exactamente lo que acabamos de decir, que el valor o la cantidad se vuelve a repetir o a ocurrir. Y eso quiere decir que la cantidad en un tiempo dado vuelve a repetirse posteriormente, es decir, en un tiempo t más otro tiempo al que le llevamos a llamar periodo. Esta es la condición de una función periódica. Y a t mayúscula se le conoce el tiempo o el periodo al cual vuelve a repetirse el valor f de t. Es decir, ese es el periodo. Si la función toma valores si la variable de la función toma valores en los reales, en todos los reales, entonces podemos tener una situación que podría dar lugar a confusión. Es decir, porque la variable t avanza desde algún punto. Entonces, cuando llegue a un punto que sea el punto anterior más el periodo, se repetirá la función. Pero lo mismo sucede si yo le pongo un 2 aquí y pues esto sería justamente la cantidad que me va a dar aquí.
Es decir, esto, 2 veces t, ft en 2 veces t, pues eso va a ser igual a f en t más t. Y eso por la condición anterior, pues me da f de t. Entonces, ¿cuál es el periodo? ¿2t, 3t, 4t o t? Bueno, entonces definimos el periodo, hay que ser un poquito más precisos, y definimos el periodo como el mínimo valor positivo para el cual se da esa condición. ¿Cuál condición? La que teníamos aquí anteriormente, que es esta. Así que así definimos el periodo, el mínimo valor, cuando tenemos este caso, ¿no? Primeramente, bueno, determinaremos con un método geométrico cuáles son los periodos de las funciones que nos acaban de pedir, seno de t, coseno de t y tangente de t. Recuerden que el coseno es la proyección, es la línea morada aquí, de la proyección sobre el eje vertical de la hipotenusa, que es el radio de este círculo unitario, y la proyección sobre el eje vertical, que es la línea roja, es justamente el seno de t. La tangente será el cociente de la longitud de la línea roja entre la línea morada o azul, como se ve. Bueno, entonces vamos a empezar. Observen qué pasa con vamos a empezar con el coseno, es decir, observen la línea morada o azul. Esa línea pues comienza aquí en una proyección total, en la cual la línea roja no tiene longitud, es cero. Y venimos hasta acá hasta que se cubra la condición contraria, es decir, la línea roja tiene ahora toda la longitud del radio, la línea azul o morada no tiene nada, es decir, la proyección sobre el eje horizontal es cero, pero después esa proyección, observen lo que pasa, es decir, viene de cero creciendo, pasa por punto 5, se hace menor, 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 a un cuarto, etcétera, pasa a cero y luego disminuye todavía más hasta llegar a menos 5 y sigue disminuyendo hasta llegar a menos 1, donde se hace otra vez total la proyección, pero en el lado negativo. Seguimos dando vuelta, ahora comienza a aumentar la proyección sobre el eje horizontal, es punto 5, llega a ser C0 otra vez, empieza a crecer, llega a punto 5, comienza a hacer nuevamente y esto se repite hasta que damos una vuelta completa. Tenemos nuevamente la situación que se originó al principio después de dar una vuelta completa. Y eso sí quiere decir 2pi o 360 grados. Lo mismo sucede con la proyección vertical. Con la proyección vertical, observen, tenemos que viene positivo, después empieza a disminuir a la proyección vertical, la línea roja. Empieza a disminuir, sigue disminuyendo hasta llegar al mínimo y después comienza a crecer nuevamente, a crecer hasta llegar a cero y pasar a su valor del cual partimos. Entonces otra vez 2pi. Eso indica que el periodo de seno de t y coseno de t es 2pi. ¿Y qué pasa con la tangente? Bueno, pues la tangente tiene un comportamiento diferente porque es el cociente de la línea vertical, a la proyección vertical entre la proyección horizontal. Y observen esto, en este cuadrante en el que me estoy moviendo, las dos proyecciones son positivas, pero en cuanto paso a este cuadrante, la proyección horizontal se vuelve negativa. Así que, pues, seguimos aumentando esto. Y en esta situación, ambas proyecciones son negativas, por lo que el cociente es positivo y da la misma cantidad que cuando lo tenemos así. Y esto indica que la tangente debe tener un periodo que es 2pi, pi, la mitad. Es decir, bueno, pues entonces este método nos permite decir,
El periodo de la función seno de t es 2pi, el periodo de la función coseno de t es 2pi, el periodo de la función tangente de t es pi. Bueno, esta visualización muestra lo que acabamos de decir, pero estos periodos pueden obtenerse de una manera más precisa haciendo uso de estas igualdades. Miren, en la suma de dos valores, el seno de una suma, pues podemos escribirlo así. Esa es una cosa que yo espero que ya se sepa. El coseno de una suma lo podemos escribir así. Y aquí estamos haciendo, tomando ya la notación que hemos usado un poquito más arriba sobre el periodo. Queremos que pasen esta condición y queremos esta otra. Vamos a comenzar por la primera. Entonces queremos que pase esto. Y nos vamos a esta fórmula. Bueno, aquí tenemos que seno de t más t mayúscula debe ser seno de t. Buscamos seno de t aquí en el lado derecho y lo encontramos aquí, nada más. De manera que esta parte debe ser 0. Bueno, esta parte debe ser 0. Y esto debe ser 1 para que tengamos esta condición. Lo mismo sucede en el otro caso, en el coseno. Coseno de t más t mayúscula debe ser igual nada más a esto. Por lo tanto, esta parte debe ser 0 y esto debe ser 1. Así que coseno de t en ambos casos debe ser 1, esta condición, miren. Y el seno de t debe ser 0 en ambos casos. Aquí tenemos seno de t mayúscula debe ser igual a 0. Bien, pues como se ha visto anteriormente, estos valores de 0 y 1 para el seno de t mayúscula y coseno de t igual a 1 se logran si t es igual a 2pi. Por lo que volvemos a caer a lo que nos dijo el método gráfico, geométrico. El periodo de esta función del seno de t y coseno de t debe ser 2pi. Bien, vamos a la tangente. La tangente, queremos que pase esto, que la tangente de t sea la tangente de t más t mayúscula. Eso quiere decir lo siguiente, que el seno de t entre el coseno de t debe ser esto que tenemos acá, pero desarrollándolo usando las igualdades A y B, obtenemos este cociente. Y nuevamente, pues tenemos que el seno de t, el cociente de seno de t entre coseno de t está aquí nada más, miren, esta parte, esto y esto. Perdón. Eso quiere decir, bueno, pues que necesitamos eliminar a esta parte del denominador y a esta parte del numerador y a esta parte del denominador. Eso se logra si seno de t mayúscula es 0, como antes, como en la condición anterior. Pero, ¿qué pasa con coseno de t mayúscula y coseno de t mayúscula? Eso debe ser 1 o puede ser menos 1 también, porque el cociente de menos 1 entre menos 1 nos da un 1 otra vez. Así que tenemos coseno de t mayúscula debe ser más menos 1. Y esos valores, como ya los hemos visto, se logran si t es igual a pi, si t mayúscula es igual a pi o si t mayúscula es igual a 2pi. Pero como acabamos de decir anteriormente, debemos tomar el valor mínimo, ¿sí? El valor mínimo de la variable del periodo para considerarlo como tal. Así que finalmente habremos demostrado que seno de t, coseno de t y tangente de t tienen periodos respectivamente de 2pi, 2pi y pi. Muy bien. Problema resuelto. Vamos al siguiente. Bien, aquí tenemos un ejercicio bastante interesante. Nos piden determinar el error, si es que hay alguno, en el siguiente cálculo. Es esta, que está en azul o morado.
Como se sabe, la unidad imaginaria y satisface esta ecuación. Y cuadrada más 1 debe ser igual a 0, o bien, dicho de otra manera, y cuadrada debe ser menos 1. Y pues teniendo en cuenta esto, podríamos decir que y es igual a más menos la raíz de menos 1. Sin embargo, como muestra el ejercicio, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿eh? Esta interpretación de la unidad imaginaria hay que manejarlo con cuidado por lo siguiente. A ver, tenemos aquí una demostración, entre comillas, de lo siguiente, de que y cuadrada no es menos 1, sino es 1. A ver, vamos a ver. Partimos de que y es igual a la raíz de menos 1. Y esto, pues lo podemos escribir como la raíz de menos 1 entre 1, porque dividimos entre la unidad. Y a su vez esto, pues eso, intercambiando el signo, nos da raíz de 1 entre menos 1. Y de aquí obtenemos que pues, eso debería ser igual a 1 entre raíz de menos 1. Finalmente, eso sería igual a 1 entre i. Y pues multiplicando este por este nos da que i cuadrada debe ser 1. ¿Qué pasó? ¿Dónde, ¿Cuál es el problema? Si es que hay problema. Bien, para esto tenemos estas observaciones. La primera, esta propiedad de que podemos escribir la raíz de un cociente como el cociente de las raíces es válida si a y b son números reales positivos. Si son imaginarios, si A o B, I o B son imaginarios o complejos, debe usarse la definición respectiva de las raíces y de lo que es una raíz de complejos y de su división, como ya la hemos definido anteriormente. O sea, no son números reales y por lo tanto tienen otra manera de dividirse. Esa es una observación. Otra, la fórmula de Euler afirma lo siguiente, que esta raíz, la raíz de menos 1 entre la raíz de 1, que es 1, tiene esta expresión, o sea, es i. Y también afirma lo siguiente, que 1, raíz de 1, entre raíz de menos 1 es esto, y es menos i. Por lo tanto, aquí podemos encontrar un primer problema, una dificultad en este conjunto de igualdades que no lo son, por la razón siguiente. Esto ya no es igual. Esto nos lo afirma la fórmula de Euler. Tenemos que bueno, pensando en que la raíz la podemos usar, y ese es el problema de esta otra parte, que lo ponemos igual a esto, manejar la raíz de números negativos como si fueran números positivos. Ese es un problema que radica en toda esta parte. Eh, Porque aquí de hecho se está haciendo la división de esto entre 1 y eso no hay problema, pero meter el 1 como raíz a esto, ese es el problema. Tenemos ya aquí un primer problema en esta parte y un segundo problema porque estas dos cosas ya no son iguales y un tercer problema aquí porque estamos otra vez usando esta propiedad de manera no debida. Debemos manejarlo como números, como división entre números complejos y no como números reales. Así que son las igualdades, las que están en rojo, las que marcan dificultad o problema o falta de aplicación de las reglas de división de los números reales y de los complejos. Así que por supuesto, y cuadrada no es igual a 1.